Hola mi amor, bienvenidos a un cuentito antes de dormir. La historia de esta noche es para esos días en los que te has sentido invisible, para esas noches en las que te preguntas si alguien nota cuánto has cargado o si Dios todavía se acuerda de ti, como me pregunto yo a veces. Así que acomódate, deja caer los hombritos, respira un poquito, lentamente, ¿eh? No tienes que resolver absolutamente nada ahorita. Solo escucha que esta noche quiero contarte la historia de Agar, la mujer que conocía a Dios en el desierto. Nuestra historia comienza hace muchísimo tiempo en la tierra de Canaán. Allá vivían Abraham y su esposa Sarai. Dios les había prometido que tendrían una gran descendencia, pero ellos pensaban que el hijo que esperaban no llegaba. Esperaron y esperaron y esperaron hasta que la espera comenzó a pesarles en el corazón. ¿Y ustedes saben qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que la esperanza alargada enferma el corazón, enferma el alma, ¿verdad? En aquella casa también vivía Agar. Agar era egipcia y era la sierva de Sarai. No tenía el mismo poder que las otras personas a su alrededor. No podía decidir libremente cómo sería su futuro. Entonces un día Sarai decide que Agar tendrá un hijo con Abraham, porque ya estaba cansada de esperar. Pensó que eso podría adelantar tal vez las cosas, que ella con sus propias manos podía adelantar la promesa del Señor, la promesa que Dios todavía no había cumplido, lo que todavía no había llegado. Agar queda embarazada y muy pronto aquella casa se llena de tensión. Donde antes había espera, ahora habían celos. Donde debía existir el cuidado, aparecía el desprecio. Las palabras se volvieron duras, el ambiente se volvió pesado y Sarai comenzó a tratar a Agar con crueldad, como cualquier otra mujer. Pero bueno, ella fue la que insistió en esto, ella fue la que tomó la decisión por avanzar. Ella se quiso avanzar a la promesa de Dios. Y no la culpo, después de 13 años esperando, a veces nosotros esperando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, Señor, 5 años, ya uno dice, ¿sabes qué? Ya Dios me olvidó, voy a tomar esta situación en mis manos. Pero un día Agar no pudo soportarlo y huyó. Salió de la casa y caminó hacia el desierto. Imagina por un momento aquella escena, una mujer joven, embarazada, lejos de su tierra, caminando bajo el sol, sin saber dónde dormirá, cuándo llegará la noche. Quizá, mientras caminaba, pensó que nadie iba a ir a buscarla. Tal vez creyó que para las personas de aquella casa ella había sido solamente una solución temporal, algo útil mientras resolvían el problema de alguien más. Y ahora que estaba sola en el desierto, quizás sintió que había desaparecido de la historia de todos. Pero Agar todavía no sabía algo. Aunque ella había salido de la casa de Abraham, nunca había salido de la mirada de Dios. Cerca del camino había una fuente de agua, de agüita. Y junto a esa fuente, el ángel del Señor encontró a Agar. La Biblia no dice que Agar encontró a Dios, dice que Dios la encontró a ella. Y antes de hablarle sobre su futuro, antes de darle instrucciones, antes de hacerle una promesa,
Dios hizo algo muy sencillo y muy hermoso. La llamó por su nombre, Agar. En la casa, tal vez la llamaban la sierva, tal vez la veían por lo que podía hacer por ellos, pero Dios no la llamó por su función, la llamó Agar, porque para Dios ella no era una cosa, no era una herramienta, no era un problema incómodo, era una persona, una mujer con un nombre, con historia, con miedo, con dignidad y con un futuro que todavía no había terminado. Entonces, el ángel le pregunta, Agar, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Pero Dios ya conoce la respuesta. Pero le dio un lugar seguro para decir la verdad. Y Agar respondió, estoy huyendo. Intentó fingir que estaba bien, no dio una respuesta bonita, solamente dijo la verdad, estoy huyendo. Y Dios la escuchó. El ángel le dijo que tendría un hijo y que su nombre sería Ismael. Ismael significa Dios escucha, porque el Señor había escuchado su aflicción, había escuchado las palabras que Agar no pudo responder, había escuchado su llanto durante el camino, había escuchado incluso aquello que ella no sabía cómo explicar. Y entonces Agar comprendió quién estaba hablando con ella. Mira aquel desierto que minutos antes le había parecido vacío. Es donde ella llamó a Dios. El Rey, el Dios que me ve. Qué nombre tan hermoso para descubrir en el lugar más solitario de tu vida el Dios que me ve. No solamente el Dios que ve multitudes, no solamente el Dios que ve personas importantes, no solamente el Dios que ve celebridades, el Dios que recuerda a las personas, a cada una de ellas, el Dios que nos ve, el Dios que ve cuando sonrío para que nadie se preocupe, el Dios que ve cuando estamos cansados de ser fuertes, el Dios que ve la oración que todavía no tiene respuesta, que no llega, el Dios que ve cada lágrima que caía cuando no hablabas con nadie, sola en tu habitación o solo en tu habitación. El ángel indica a Agar que regresara. Esa instrucción pertenecía a su historia y a aquel momento específico. No significa que Dios le pide a alguien permanecer en peligro o soportar violencia en silencio. Si una persona está en peligro, buscar un lugar seguro y pedir ayuda también es una decisión valiente. Dios ve el dolor y toda vida es preciosa para Él. Entonces Agar regresa, tuvo a su hijo y Abraham lo llamó Ismael. Cada vez que alguien pronunciaba aquel nombre, repetía sin saberlo la promesa que Agar había recibido en el desierto. Dios te escucha. Pero pasaron los años y Abraham se convirtió en Abraham. Sarai se convirtió en Sara. Y finalmente nació Isaac, el hijo que ellos habían esperado durante tantos años. Pero la paz no llegó a aquella familia. Al contrario, un día Sara pidió que Agar e Ismael fueran enviados lejos, muy lejos. Abraham les dio pan y un odre de agua. Y otra vez Agar salió hacia el desierto, pero esta vez no iba sola, llevaba a su hijo con ella. Caminaron por el desierto de Beerseba. El sol subió sobre ellos. El camino parecía no terminar. Y poco a poco el odre se fue quedando vacío, hasta que ya no queda agua, no quedó nada. Agar busca la sombra de un arbusto y deja allí a Ismael.
Después se aleja a cierta distancia. No podía soportar la idea de verlo morir. Se sienta sobre la tierra y llora. Quizá tú también conoces esa clase de sentimiento, de cansancio, de miedo. El momento en el que ya hiciste todo lo que sabías hacer, todo lo que podías hacer, cuando se te acabaron las ideas, ya se acabaron las opciones. También parece que se acaba la esperanza. Agar ya había conocido al Dios que la veía, pero en aquel momento de dolor, tal vez no podía sentirlo cerca. Y aún así, Dios seguía allí. La Escritura dice que Dios oyó la voz del muchacho. ¿Y por qué del muchacho?, se preguntan todos. ¿Por qué Dios se le apareció cuando ella estaba embarazada y después no le respondió? Pero le respondió al hijo, porque él llevaba la promesa. Porque el padre de la fe era Abraham. La bendición venía del Padre. Y el ángel llama a Agar desde el cielo. ¿Qué tienes, Agar? Otra vez dijo su nombre. No tengas miedo. Dios ha oído la voz del muchacho. Mira lo que le dice Dios. No temas. Dios ha oído la voz del muchacho. Después le dijo, levántate, toma al muchacho de la mano. Y ahora, prepárate. Y entonces ocurrió algo precioso. Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Fue hasta el pozo, llena el odre, le dio agua a su hijo, y donde Agar había visto el final, Dios le mostró que todavía había vida. El desierto no desaparecía de inmediato, pero ahora había agua, había promesa, había una mano que volver a sostener y había un próximo paso. Tal vez esta noche no necesitas comprender toda tu historia. Tal vez solamente necesitas pedir, Dios, abre mis ojos, muéstrame la ayuda que no he podido ver, muéstrame la puerta que todavía sigue abierta, muéstrame la persona segura a quien puedo llamar, muéstrame la gracia que ya está sosteniéndome. La historia de Agar no es una historia sin dolor. Es la historia de una mujer que descubrió que su dolor no podía esconderla de Dios. No es una historia sin desiertos. Es la historia de un Dios que entra en el desierto, un Dios que llama por nombre, un Dios que escucha el llanto, un Dios que abre los ojos, un Dios que muestra el agua. Y ese mismo Dios te ve esta noche. Ve todo lo que hiciste hoy, ve todo lo que te preocupa, ve lo que todavía estás esperando. La esperanza que ya perdiste. En la parte de ti que quiere confiar, pero que también ya no puede por el cansancio. En el libro de Isaías Dios dice, aunque una madre llegara a olvidar al hijo de su vientre, yo no me olvidaré de ti. En las palmas de mis manos te tengo grabado. Así que puedes descansar, no porque todos tus problemas estén resueltos, sino porque no estás afuera de la mirada de Dios, no estás fuera de su alcance, no estás fuera de su historia. El Rey te ve, el Dios te mira, el Dios de Ismael te escucha. Y el Dios que encontró a Agar junto a una fuente sabe exactamente dónde encontrarte a ti. Señor, gracias porque ves a la persona que está escuchando esta historia. Quédate cerca durante esta noche. Calma sus pensamientos. Descansa su corazón. Descansa sus preocupaciones, mi Dios. Y cuando llegue la mañana, abre sus ojos para reconocer el pozo y la ayuda exacta, la gracia para el próximo paso, mi Dios. Que duerma con la certeza de que no has sido olvidado. Que duerma sabiendo que su nombre sigue presente delante de ti. Y que tu paz cuida esta habitación hasta que vuelva a salir el sol. Amén. Esta fue la historia de Agar, la mujer que llama a Dios, el Dios que me ve,
Ahora cierra tus ojitos. Respira conmigo y descansa, porque Dios te ve, Dios te escucha, Dios está contigo. Buenas noches.